Las 9:04 de la mañana saludamos hoy en Boulevard a Enrique Santiago, diputado electo de Sumar y portavoz parlamentario de Izquierda Unida. Enrique Santiago, Egunon, muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Antes de nada, en su opinión, ¿qué partido debe ocupar la presidencia del Congreso de los Diputados? Lo lógico en cualquier sistema parlamentario es que la presidencia esté ocupada obviamente por uno de los partidos de la mayoría de gobierno, evidentemente, y lo lógico también sería que el partido que tiene pues más representación entre todas las fuerzas políticas progresistas y democráticas ocupara la presidencia de la mesa. Eso sería lo normal por un mero respeto de democracia parlamentaria, de la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas expresadas en las urnas, ¿no? A partir de ahí, con el fin de avanzar en un acuerdo parlamentario, bueno, pues tendrá que ser esa mayoría democrática y progresista que es clara, que ha salido de las urnas, la que configure la mejor opción. Lo lógico, por tanto, es el PSOE, en su opinión. Suena el nombre de Francina Armengol. ¿Qué le parece? Mire, no sabemos todavía quién va a ser el presidente o la presidenta del Congreso y no sabemos si, en caso de que, como todo indica por la mayoría parlamentarias de las urnas, fuera un candidato o candidata al PSOE, si fuera o no la señora Armengol, pero desde luego mi impresión personal es que la señora Armengol pues es una dirigente con la que se puede trabajar muy bien por parte de la izquierda, ¿no? Ella ha dirigido los dos gobiernos en Baleares, dos gobiernos plurales, los que ha formado parte Unidas Podemos, los que ha formado parte de Izquierda Unida, y la verdad es que siempre ha sabido darle una dinámica de trabajo a esos gobiernos plural, donde todo el mundo se ha sentido representado, todos sus integrantes, sin injerencias, sin entrometerse en cuestiones que no corresponderían, es decir, respetando los acuerdos de gobierno. Además, ha defendido más autogobierno para Baleares, ha defendido la lengua propia y, por ejemplo, en cuestiones, por ejemplo, de memoria democrática, que para nosotros y creo que para todo, por ejemplo, todo el pueblo vasco también es importante, en cuestiones de memoria democrática, pues ha sido una mujer muy comprometida. De hecho, Baleares ha aprobado una ley muy avanzada de memoria democrática y ha sido uno de los territorios del Estado donde se han tomado medidas más avanzadas, con lo cual la señora Armengol, desde el punto de vista de las fuerzas progresistas, de izquierda y democráticas, es buena candidata para cualquier cosa. Oiga, ¿y debe haber una presencia nacionalista en la mesa del Congreso? Yo estoy convencido de que debe haber una expresión de esa pluralidad que va a soportar, que va a hacer viable un gobierno de coalición democrático y progresista, y no cabe ninguna duda que en esa pluralidad entran las fuerzas nacionalistas y por lo tanto, pues desde luego sería una opción que a nosotros no nos parecería mal. ¿Y podría ser el Partido Nacionalista Vasco? Bueno, eso ya en lo concreto, vamos a ver. O sea, que Coalición Canaria quería que el PNV fuera incluso el presidente del Congreso. Sí, bueno, eso no lo vemos muy viable, pero en todo caso, es decir, nosotros personalmente hemos trabajado bien con el Partido Nacionalista Vasco en la anterior legislatura, sobre todo en cuestiones de libertades y en cuestiones sociales, a veces en cuestiones de políticas económicas, pues no tanto, pero en todo caso, bueno, es una opción como cualquier otra, pero también hay otras opciones que podrían formar parte de la mesa. Claro, puede ser vasco, catalán, de PNV, de H. Bildu, de Esquerra, de Junts. Hay mucho donde elegir. ¿Quién va a elegirlo? ¿O cómo no, se puede elegir? Ya estamos viendo cómo van las conversaciones y la verdad todo se va a cerrar en el último momento. No es que no queramos dar más elementos, más datos, pero es que realmente pues ya han visto, ¿no? Con una convocatoria del comité ejecutivo de Junts para el mismo jueves día 17 por la mañana, pues la verdad es que no va a ser posible cerrar un acuerdo hasta el propio día 17. Claro. La amnistía es el punto de partida, dicen desde Junts. ¿Usted cree que este punto de partida tiene lógica, que es factible?
Mire, yo ya me he pronunciado sobre esto, ¿no? Yo creo que en esto hay que diferenciar. En primer lugar, y lo digo contundentemente, desde el punto de vista jurídico, no hay ningún impedimento para construir, para aprobar leyes de amnistía, ¿no? La Constitución lo que limita son los indultos generalizados, indultos colectivos, que en todo caso el indulto, pues como saben ustedes, lo que afecta es a la condena. La amnistía legisla sobre la configuración del delito que provocó sanciones, con lo cual es posible y no hay ningún tipo de limitación. Yo con esto lo que no quiero decir, ni mucho menos, es que se esté negociando la conformación de mesas del Congreso o del Gobierno sobre una posibilidad de amnistía. Creo que, vamos, es que lo digo al revés, no es así. Otra cosa es que, obviamente, a lo largo de la legislatura podamos ir avanzando en todo lo que sea expansión de marcos de derechos y de libertades y de, sobre todo, reconducir o continuar reconduciendo conflictos que son políticos para su solución por vías políticas y apartar cualquier obcecación en combatir o en intervenir jurídicamente mediante sanciones sobre conflictos que son políticos, porque lo que se ha acreditado es que eso no funciona. Recordamos durante los gobiernos del Partido Popular, con los 155, con las injerencias, las confrontaciones directas con Cataluña, pues el panorama fue pues el más desastroso de los que ha habido en las relaciones entre Cataluña y el Estado en las últimas décadas. Sin embargo, en esta última legislatura, pues creo que todo el mundo ha podido comprobar que el conflicto, pues o la conflictividad, desde luego, ha desaparecido. Las diferencias, el conflicto sigue existiendo, pero encauzado por vías políticas, con acuerdos y con entendimientos, ¿no? Entonces, en ese marco, obviamente, claro, todo lo que sean medidas políticas, pues cómo se van a erradicar, no es ni inteligente ni tampoco es muy democrático, ¿no? Partir ya de la premisa de que tal o cual medida que es legal, que es constitucional, no va a ser aplicada. Eso solamente responde a un criterio político de enfrentamiento y de enconamiento, que es lo que estamos viendo, y por eso sería un desastre que hubiera un gobierno de la derecha en España, del Partido Popular y Vox, ¿no? El partido del señor Abascal, creo que lo hemos oído todos y todas durante esta legislatura, ha propuesto en el Congreso hasta en 3 ocasiones legalización de partidos políticos que no piensan como él, como su partido, y durante la campaña electoral, pues algo de lo que ha incidido constantemente ha sido en advertir que si de ellos depende, si ellos son determinantes en el gobierno de España, van a volver a incrementar la situación de crisis y enfrentamiento entre Cataluña y el resto del Estado. Es decir, tenemos una oportunidad importante, única, para sacar adelante un gobierno progresista, democrático, que impida que la derecha y la ultraderecha, el partido del señor Abascal, vuelvan a incendiar Cataluña, vuelvan a incendiar España, y es importante pues poder aprovechar esta oportunidad, por supuesto. ¿Usted, por tanto, cree que el PSOE y Sumar se van a entender con Junts? Bueno, por nuestra parte, desde luego, por parte de Sumar no hay problema. Nosotros somos gente razonable, nos entendemos con todo el mundo. Cuando dos partes, más si son distintos actores, tienen que entenderse, pues obviamente la voluntad de entendimiento se acredita con la capacidad y la voluntad de todas las partes de renunciar a algo de sus aspiraciones. Si no, precisamente somos distintas fuerzas políticas porque nuestras aspiraciones, nuestros programas, nuestros objetivos son diversos. Es obvio que nadie puede pretender imponer, máxime si su representación es, pues limitada, nadie puede intentar imponer a una mayoría sus planteamientos, pero siempre se pueden construir proyectos conjuntamente, ¿no? Lo que se trata ¿Y al PSOE le pediría esa altura de miras? Por supuesto, bueno, de hecho, yo creo que ahora mismo todo el mundo está teniendo esa altura de miras, ¿no? Porque usted me preguntaba, por ejemplo, por la señora Armengol, al empezar la entrevista. La señora Armengol, dirigente del Partido Socialista, pues ha gobernado defendiendo avanzar en un modelo de Estado federal. Eso es importante.
Eso es importante y creo que hay una pluralidad en este país, en el Estado, hay una pluralidad que nosotros, por supuesto, que entendemos que hay que avanzar a un modelo de Estado federal, que además eso es lo que posibilita que todo el Estado, todo el país, España, se vaya desarrollando y vaya mejorando las relaciones, el desarrollo de la ciudadanía, el nivel de vida de la gente, ¿no? Acercando además la toma de decisiones cada vez más a los territorios y a los distintos pueblos del Estado. Somos un país plurinacional que duda cabe, ¿no? Y en ese sentido nosotros no vemos difícil llegar a un acuerdo. Ahora, una cosa son acuerdos y otra cosa son imposiciones, claro. ¿Y apostarían porque tengan grupo propio, Junts y Esquerra? ¿Sería un gesto positivo? Desde luego eso es positivo y yo entiendo que cualquier acuerdo, tanto de conformación de mesa o por supuesto de gobierno, obviamente parte de dar condiciones de representatividad para que se oiga la voz de todas las fuerzas políticas que de una forma u otra tienen que apoyar un gobierno democrático y progresista en nuestro país. A quien dice que una repetición electoral podría beneficiarle al PSOE o a la mayoría progresista, no sé, ¿qué le responde? ¿Qué cree que podría derivar? ¿Qué podría derivar una repetición de las elecciones? Bueno, una repetición electoral no cabe duda que es una segunda oportunidad al Partido Popular y al señor Abascal. Y creo que quien no sea capaz de acordar en este momento debe tener esto muy presente. Es decir, el pasado 23 de julio evitamos lo que ya se daba de forma generalizada, por supuesto, que era que iba a haber que España iba a retroceder, iba a entrar en esa ola reaccionaria que cada día avanza más en Europa, en nuestro entorno, en todo el mundo, con gobiernos claramente ultraderechistas o con influencias claramente ultraderechistas. Eso lo hemos conseguido parar, y una repetición electoral, pues sinceramente es dar una segunda oportunidad a esa ola reaccionaria, a esas políticas ultraderechistas, a esas políticas liberticidas. Hemos visto lo que están haciendo en las comunidades autónomas donde se han cerrado acuerdos entre el Partido Popular y Vox y el partido del señor Abascal, eliminar las libertades públicas, acabar con los derechos de las mujeres, de los derechos de todos los que son diferentes, y pensar en los intereses particulares y no en los intereses colectivos. Y eso pues está muy claro, porque el Partido Popular quiere una investidura rápida, porque el Partido Popular quiere activar el artículo 99 de la Constitución para que comience ese plazo de 60 días de repetición electoral. Es evidente que el Partido Popular pues está viendo que todavía no se ha alcanzado un acuerdo en torno a la mesa del Congreso, imagina por ello que está claro que imagina que va a ser muy difícil alcanzar acuerdos de gobernabilidad, y lo que quiere el Partido Popular es meter presión para dificultar esos acuerdos, activar ese periodo de 60 días que lleva indefectiblemente a la repetición electoral. No podemos, yo creo que todo el mundo tiene que ser responsable y no podemos dar esa segunda oportunidad a los que quieren ilegalizar partidos políticos o a los que quieren volver a incendiar la situación política entre Cataluña y el resto del Estado, ¿no? Dos cuestiones más brevemente, señor Santiago. La primera, sobre la ley de vivienda. 5 comunidades han anunciado recurso a la ley de vivienda por invasión de competencias. ¿Le preocupa que esta ley, que ustedes promovieron además, pueda quedar en nada? ¿Por qué tienen ustedes tan claro que no hay invasión de competencias cuando cada vez más fuerzas, incluso Esquerra también, socios de gobierno, lo ven así? Nosotros creemos que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental, es un derecho además, pues no solamente contemplado en la Constitución, quizás no de la forma tan clara como debería estar contemplado, pero contemplado, y desde luego es un derecho que forma parte de los textos, los tratados y la doctrina internacional de las Naciones Unidas, del derecho internacional respetuoso con los derechos humanos, con lo cual entendemos que tiene que haber una regulación común a todo el Estado que garantice ese derecho, y eso no es incompatible con que, por supuesto, las comunidades autónomas, los territorios tengan competencias. De hecho, pues todo lo que tiene que ver en la propia ley que se acordó con la declaración de zonas tensionadas son medidas que luego tienen que ir tomando las administraciones públicas en los territorios, y sin esas medidas la ley es imposible que cumpla su objetivo de abaratar
el precio de la vivienda en nuestro país, que es una de las finalidades principales que tiene, pero está claro que todo lo que tiene que ver con regulación de derechos fundamentales tiene que tener una regulación de bienes de primera necesidad. De bienes de primera necesidad tiene que tener una regulación común de ámbito estatal que garantice ese derecho y que evite que por mayorías determinadas en comunidades autónomas se cercene ese derecho fundamental, la utilización, el acceso a ese bien de primera necesidad. Y otro de los retos pendientes ahora mismo es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El otro día recordaba Ernesto de Kaiser que el Congreso y el Senado podrían impulsar esta renovación en cuanto se constituyen ambas cámaras, sin necesidad de que haya gobierno. ¿Lo vería factible? Bueno, realmente sin que se constituya gobierno, teóricamente sería posible, pero políticamente no lo veo muy factible. Yo creo que es una vergüenza lo que está pasando con el Poder Judicial, el secuestro por parte del Partido Popular del Consejo General del Poder Judicial, ya un lustro, ya 5 años, ya prácticamente un periodo igual al que para el cual había sido elegido el Consejo, y cada vez que ha habido negociaciones donde además las fuerzas progresistas, de izquierdas y democráticas pues han cedido para que el Partido Popular levantara este secuestro, este veto, esta obstrucción que tiene, pues nos hemos encontrado pues con una cruda realidad, que el Partido Popular no está dispuesto a cesar en su secuestro de los órganos constitucionales mientras que no tenga las suficientes mayorías. Nosotros siempre hemos defendido, yo lo sigo defendiendo, la única forma de acabar con este secuestro del Partido Popular, del Consejo del Poder Judicial por parte del Partido Popular, es cambiar la ley. Es cambiar la ley de forma que se acredite pues lo que ya todos los ciudadanos están viendo, que un órgano que puede ser secuestrado por la derecha reaccionaria de este país es un órgano que debe tener unas competencias muy limitadas. Yo creo que lo que deberíamos hacer es ponernos de acuerdo para limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial a las estrictamente constitucionales, y a partir de ahí que el Partido Popular bloquee lo que quiera bloquear, pero el resto de transferencias, como pasa en los países de nuestro entorno, transferirlas a la administración competente en materia de justicia, que es el Ministerio de Justicia. Es el modelo que hay en Francia, es el modelo que hay en Alemania, es el modelo que hay en Portugal, es el modelo que hay en los países de nuestro entorno. O sea, es una limitación de competencias en manos del órgano del Poder Judicial para garantizar la independencia, pero además la independencia judicial, como saben todos, tampoco es determinante el Consejo para garantizarla, sino que se garantiza constitucionalmente al garantizar la independencia de cada jueza, cada juez que ejerce la magistratura, ¿no? Evidentemente, ¿no? Con lo cual, frente a este secuestro del Partido Popular, la única solución que ha dejado ya el Partido Popular es la restricción y, bueno, pues quitar al Consejo General del Poder Judicial todas esas competencias que les permiten, por ejemplo, pues ponerse los salarios más altos de la administración pública española, los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Pues Enrique Santiago, diputado de Sumar y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana en directo en este día festivo, aunque supongo que da mucho trabajo también para los políticos y de negociaciones en vísperas de esa jornada importante del jueves en el Congreso. Muchas gracias. Para mí es un placer, como siempre, hablar con Radio Euskadi. Muchas gracias. Igualmente.